¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Tenemos Fernando Villegas, Felipe Bianchi, y está con nosotros ya nuestra primera invitada, la ex candidata presidencial, ex ministra Evelyn Matei. Hola, ¿Cómo está usted? buenas noches. Partamos de inmediato con una nota que habla exactamente de usted. Uy. Vamos. Nunca pasa desapercibida. Cuando aparece dispara con todo. Sus dichos generan polémica, le guste a quien le guste. Y esta vez Evelyn Matei no escatimó en críticas, tales como: este gobierno ha resultado ser un desastre tan brutal, o la principal falencia de Chile hoy día es la presidenta Bachelet. Está tan desprestigiada la política que cuando tú comienzas a socavar la institución presidencial con el tipo de críticas que se han hecho por la señora Matei, avaladas por la UDI, tú lo que terminas haciendo es seguir socavando la legitimidad del sistema político. Y eso al final del día tiene un puro beneficiario: el populismo al mediano plazo. Han habido distintas manifestaciones de la oposición que han coincidido en estos días, pero no ha habido una conspiración para generar una actitud agresiva o dura de la oposición. Las expresiones de la ex candidata presidencial calentaron más de lo que estaba el mapa político, donde incluso se la catalogó de loca. Un debate que desde la trinchera opositora y oficialista pareciera no elevarse. A mí me llama la atención que una crítica política sea respondida con descalificaciones personales, tratando de locura, que es lo que hemos visto estos días. Yo no comparto esa manera de hacer política. Yo creo que esa manera de hacer política no contribuye en nada a resolver los problemas de la gente. Y lo que yo estoy haciendo es trabajar duro para mejorar la vida y las oportunidades de nuestros compatriotas. Pero no fue solo Evelyn quien lanzó un duro cuestionamiento. Los videos parecieran ser una herramienta que le quedó gustando a la oposición, y en medio de su propia debilidad política, el gremialismo lo usó nuevamente para enfrentar al gobierno, esta vez con el eslogan "Yo me rebelo". Se podría haber rebelado contra la dictadura, contra la violación de los derechos humanos, contra el sistema educacional que consagra la inequidad, que no otorga herramientas para que los niños progresen. Lo que sí creo que está pasando es que el agua está rebalsando el vaso. Es decir, cuando uno ve a un gobierno que insiste en reformas que tienen rechazo ciudadano, que tienen rechazo de los sectores que van a ser afectados, que tienen oposición social y que tienen oposición política, insistir en esa línea me parece majadero y no sensible frente a esta realidad. Esta misma derecha con nuevos rostros, más jovencitos algunos, pero es la misma derecha de los años 70, donde se causaba temor cuando se quería hacer una reforma agraria en el país. Y la reforma agraria, mire lo que significó para Chile, una pequeña agricultura hoy día, pero en aquellos años también era que venía el caos. Bueno. Y todo esto, por lo que dijo Evelyn, no. Evelyn Matei, la teoría, llamémosla así, más asentada por lo menos que yo he visto respecto de a tratar de asociar la reaparición tuya en la vida pública, dice más o menos así. Y como te digo, es una teoría, así que puede ser totalmente ¿La compartes loca. o no? Yo Bueno, creo que escuchemos primero la teoría yo creo que después. en parte, o sea, no sé si es que tú tienes el sitio en el engranaje que te asignan, pero yo creo que sí es efectivamente lo que está pasando, pero no necesariamente tu rol. Lo que básicamente se dice es que la oposición en un principio intentó básicamente oponerse a que se plantaran las reformas, buscar que se discutieran más, que se negociaran más, que hubiese más plazo, y eso empezó a dar resultados, pero no paraba las reformas. En segundo lugar, se dijo entonces, después de 6 meses, hay que hacer cambios de ministro. Y toda la concentración fue cambiemos de ministro, cambios de ministro, hay que cambiar ministro. Incluso picaron los de un par de demócratas cristianos diciendo que el único problema de Chile y del gobierno era el Ministerio de Educación. Bueno, y lo que se señala ahora es que de pronto se han dado cuenta que en realidad cambiar de ministro no se va a producir, o si se produce no va a cambiar mucho las cosas. Por lo tanto, enfoquémonos realmente en, como diría Fernando, la nave madre. Y la nave madre es la presidenta de la República. La madre. ¿Y quién puede empezar esta campaña? No puede ser un hombre, porque se entendería automáticamente como machismo, tiene que ser una mujer, que además haya competido con ella, que además la conozca y que sea más o menos de misma familia histórica. Por lo tanto, Evelyn Matei. En primer lugar, yo estoy muy a favor de muchas reformas. Creo que nuestro país necesita reformas, pero necesita reformas bien hechas. Cuando
nosotros estamos hablando de que queremos más equidad, porque la presidenta ahí salía diciendo, estoy trabajando duro en resolver los problemas de la gente. Perdón, pero no va a resolver nada. Todo el mundo señala, y todos los datos dicen, que es totalmente irrelevante cuál es el sistema de educación que tú tienes. Hay sistemas, por ejemplo, como el holandés, en que la mayoría son privados, pero financiados por el Estado con espléndidos resultados, y hay otros que son estatales, que también tienen muy buenos resultados. Chile ha progresado enormemente con el sistema, de hecho ha progresado en calidad de la educación y en equidad, más que cualquier otro país latinoamericano que tiene sistema estatal. Por lo tanto, uno dice, a ver, ¿qué es lo que está haciendo la presidenta? ¿Está de verdad resolviendo los problemas de la gente o está poniendo una ideología que en realidad además era una ideología como de hace 50 años atrás? Entonces, en realidad, yo estoy súper preocupada, contestando ahora tu pregunta, muy preocupada por el futuro de Chile. Y la verdad es que cuando veo que ella le dice, no, que los ministros tienen que trabajar más, que hay que salir a explicar más las reformas, etcétera, no. Lo que está aquí es plantando un Chile que va a tener enormes dificultades, no solamente en educación, en seguridad ciudadana estamos pésimos, en el metro, ¿para qué decir? En la economía, ¿para qué decir? Y no nos enredemos con que esto es culpa de Arenas o esto es culpa de Izaguirre. La presidenta es constitucionalmente la persona que está a cargo. Y por lo tanto, dejémonos de tonteras. Dejemos de decir que aquí son los ministros, es ella la responsable. Es ella la responsable de hacer reformas sumamente mal hechas, pero además tremendamente dañinas. O sea, desde el punto de vista de la teoría que yo te planteé, es decir, hay un giro hacia concentrarse básicamente en la presidenta y olvidarse un poco de la petición de cambio de ministro y todo lo demás. Yo no hablé con nadie. Yo no le avisé a nadie que iba a hacer esta entrevista. A nadie. De hecho, yo hice... Y también que si alguien cree que fue un exabrupto o que yo estaba... No, no fue un exabrupto. Yo conversé con la periodista un día lunes, la entrevista salió el lunes siguiente, tuve una semana entera como para haberle pedido que cambiara. A veces los periodistas acceden a cambiar, otras veces que no, pero ni siquiera le pedí que lo cambiara. Era exactamente lo que quería decir. Ha sido mi convicción desde hace ya mucho tiempo. Lo que yo veo es que hay una pérdida fuerte de confianza entre todos, y lo que uno ve es que la presidenta por un lado dice, no, vamos a hacer todo el diálogo que sea necesario para sacar adelante la reforma educacional. A los pocos días nos enteramos a través de Rossi que ella misma pidió que se acelerara la votación. Entonces, ¿quiere diálogo o quiere acelerar? Después dice, no, queremos mejor calidad de la educación, pero le quita plata a la Junji y a Integra, que todo el mundo sabe que si tú quieres mejorar la calidad y la equidad, sobre todo, donde más hay que concentrarse es en la educación preescolar. Entonces, nada calza con nada. Todo mal hecho, todo improvisado, todo puros slogans. Y que no le sigan echando la culpa a los ministros, porque no son los ministros los que tienen la culpa. Felipe Bianchi. Buenas noches. Yo tengo otra tesis. Ya. Logró de alguna forma en este primer año el gobierno, la nueva mayoría, transformarse en gobierno y oposición al mismo tiempo por la, no sé cómo calificarlo, pero por la falta de protagonismo de la derecha, por la ineptitud de la derecha, pongámosle el apellido que sea. Porque las grandes críticas a las reformas vinieron de la democracia cristiana, de un sector de la democracia cristiana, o de Andrés Velasco, o de Meo, todos dentro de la misma lógica, dentro del mismo mundo, por decirlo de alguna manera. De ahí venían las críticas. Y de alguna forma un sector de la derecha, al que usted representa, dijo, estamos siendo muy pavos, estamos siendo muy lesos, hay que atacar el lado que nadie ha atacado todavía, la presidenta. ¿Qué hay de eso como teoría? A ver, yo creo que nosotros tenemos que salir a plantear muy claramente en qué nosotros creemos. Y, por ejemplo, yo creo en que a la clase media emergente la están tratando de anular. Yo creo que les provoca irritación esto de que la clase media emergente puede hacer un copago y se transforme un poco en la nueva pequeña burguesía. Porque, claro, si tú eres diputado, puedes mandar a tus hijos a un colegio particular.
pero no si eres clase media emergente. ¿Ah? Muy feo el consumismo, muy feo que no vayan todos juntos, ¿no? Todos los niños juntos. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que salir a hacer una defensa muy fuerte de la gente que en Chile se está esforzando por salir adelante. Porque cuando tú vas a una población que se ha construido con subsidio habitacional, tú ves familias que realmente hacen un esfuerzo enorme por tener su casa linda, su familia ordenada, por mandar a los niños al mejor colegio que pueden pagar, de tal manera que puedan salir adelante. Pero muchas veces, bastante cerca, se vende droga. Y más por allá hay pandillas juveniles. Y esas familias están viviendo el drama todo el día de que no quieren que sus hijos caigan en temas que les puede complicar la vida en el futuro. Ellos quieren que salgan adelante con el esfuerzo. Y por lo tanto yo creo que lo que nosotros tenemos que ahora empezar a plantear es que nosotros creemos en más copago. O sea, yo por ejemplo creo que tú a las familias de clase media emergente les debieras permitir ir a mejores consultorios con un pequeño copago, un pequeño, pero donde los atiendan bien, donde les solucionen el problema, donde hayan... Yo creo, por ejemplo, que con un pequeño copago debieran poder la clase media emergente optar a subsidios para mejorar sus viviendas, para ampliar su vivienda o a lo mejor para cambiarse. Y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que empezar a plantear una alternativa que es totalmente distinta, porque todo esto de educación de calidad, cero calidad, nada calidad. Este tema de la seguridad ciudadana, un horror. Este tema del metro, 6 meses sin gerente, otro horror. Todo se está haciendo mal. Y yo creo que hay que salir a decirlo con mucha fuerza. Pero no me está contestando lo que le pregunté. Así que sí, hay que hacer una oposición distinta. En esta queja a lo que está haciendo la figura de la presidenta, una queja también a un sector de la derecha por no haber actuado. No hay una queja, porque lo que yo siento es que hay figuras emergentes, nuevas, en la UDI, en las que yo creo mucho, con las cuales converso harto. No les conté sí de esta entrevista, sino hasta que ya estaba casi por publicarse. Y creo que ellos están haciendo un tremendo esfuerzo, pero todavía son poco conocidos, todavía tienen poco poder de poder poner las cosas así sobre la mesa. O sea, está llenando un vacío de alguna manera usted. Estoy colaborando. Yo no creo... Colaborando. Yo creo que en esta materia tenemos que colaborar todos y además con mucha unidad. Fernando Villegas. Parece que esta es la noche de las tesis, así que voy a irme con una tercera tesis. A mí me parece, un comentario que hago, tú me aclararás mejor tu visión, que obviamente que siendo la presidenta la responsable constitucional, ella es meramente parte de una máquina, de un círculo, de un grupo, de un movimiento que tiene muchos años, que vivió 30 o 40 años un poco bajo la superficie, en parte durante un tiempo bajo la opresión del régimen militar, después teniendo que adaptarse a regañadientes, de ahí vienen los flagelantes, a un esquema como el que se inició con Patricio Aylwin, y finalmente ahora sienten que se dieron las condiciones para sacar verdaderamente sus ideas y decir, y lo dicen de frentón, este es el momento, esta es la oportunidad para construir eso que siempre quisieron construir, que ahora no se llama socialismo y no es socialismo, pero era un esquema de difícil descripción, como dicen los martilleros públicos, pero que eso gustaría para los científicos sociales darle un nombre y definirlo bien, pero que claramente no es este modelo. Y por lo tanto el responsable, creo, Evelyn, si hay algo que reprochar en toda esta historia, es todo este núcleo que incluye desde ciertos filósofos que escriben refritos en el segundo piso de La Moneda. ¿Y hay visto lo malos que son? Y son pésimos. Que le susurran al oído. Que lo hayan transformado. Ideas gramscianas que son de más de 50 años, tienen 80, 100 años. O sea, cualquier persona que ha estudiado 10 clases de economía te puede escribir algo un poquito mejor que lo que habla el Atria. Bueno, pero no pidamos tanto. O sea, Fernando Atria, hay un montón de gente, los propios parlamentarios, o sea, esto es un núcleo del cual la presidenta, yo imagino, es meramente una parte, la parte que les permitió llegar al poder, y finalmente decir, ahora es la nuestra. Claro. Ahora tenemos el mandato, que siguen creyendo que lo tienen, del pueblo. Esta es la oportunidad histórica, esas son las frases que usan, esta es la oportunidad. La presidenta misma dijo, no vamos a echar a perder una oportunidad por una cuestión temporal, de que la gente está más o menos molesta, irritada o preocupada, o por ignorancia, o porque
somos todos idiotas y no hemos entendido, la verdad Lo revelada. Entonces no, el tema... Perdón, y algunos han entendido, pero están haciendo, ¿cómo era? ¿Terrorismo? ¿Cómo era? Sí, bueno, Campaña de terror. el punto es que no es meramente el tema con Michelle Bachelet, que es una muy buena persona, y si acaso en ella uno descubre elementos de mucha vaguedad en lo que dicen, cómo piensa, son propios de ese círculo. O sea, yo conozco al pensamiento de izquierda desde que llegué a la universidad o de antes, incluso porque en mi casa mi mamá era de izquierda, y nunca vi que se pudieran escapar de esa vaguedad difusa, llena de buenas intenciones y de frases muy cuñeras, pero cuando uno va al detalle las cosas no funcionan, nunca ha funcionado. Entonces aquí lo que tenemos no es el caso, creo yo, de una persona que no conoce o no sabe, sino que tenemos una cuestión mucho más seria y más grave, que tenemos el surgimiento de un movimiento que estuvo bajo tierra, si usted quiere, submarineado, y que ahora encuentra la oportunidad de plantear una cosa en lo que llaman el otro modelo, de frentón, si lo dicen. Claro. Esto no es ninguna novedad, no hay que adivinarlo mucho. Bueno, tú tienes razón, ella no es la única, la presidenta, pero la presidenta es la que lidera, es la que le pone la firma, es la que escogió a los ministros, es la que apuró las reformas, es la que mandó reformas tan sumamente mal hechas, llenas de errores constitucionales, etcétera. Por lo tanto, si bien es cierto, claro, ella no es sola, ella es la principal responsable. Y lo que sucede es que cuando uno mira países que tenían esquemas bastante como socialistoide, de izquierda, pero en democracia, hoy día están en otra. Tuvieron crisis muy fuertes, la mayoría de ellos, en los años 90, porque se dieron cuenta que esos esquemas finalmente te llevan a paralizar la economía, no ser competitivo, y empezaron a tener mayor pobreza, mayor desempleo, etcétera. Y por lo tanto tú ves hoy día Suecia, tú ves hoy día Finlandia, son países sumamente pragmáticos. Lo que hacen es lo que funciona. En cambio, aquí hay varios países latinoamericanos que se están volviendo nuevamente a una ideología ya muy pasada de moda. Si hasta los chinos, la China comunista de hoy día, encuentra que lo que están haciendo aquí es pasado de moda. Entonces la verdad es que uno no entiende en qué están. Pero la preocupación es que este daño es muy permanente. Este daño a nuestro país es un daño que va a quedar. Y por lo tanto yo creo que realmente hay que hacer la alerta en forma muy fuerte. Porque Óscar Guillermo Garretón, por ejemplo, dijo, si yo veo a la manada que se va al acantilado, yo advierto. Él advirtió. Yo grité la advertencia. Y creo que en este momento hay que gritar la advertencia. Porque si la gente no reacciona rápido... Por ejemplo, cuando el SPD en Alemania trató de hacer estas mismas reformas, de cerrar los gimnasios y todas las cosas, fue la gente en la calle, los padres, los que lograron que no hicieran lo mismo que habían hecho en Alemania Oriental, que era cerrar los colegios estos más preocupados académicamente, etcétera. Entonces yo realmente creo que la gente, la ciudadanía, tiene un rol muy importante que jugar, pero tiene que estar muy clara de los peligros que vienen. Déjame agregar una cosa más y después callo para siempre, y es esto. Ok, vamos a suponer entonces, como para el raciocinio, que las ideas de la izquierda son malas. Pero no, la derecha... la izquierda, pero... Bueno, son malas, para ponerlo en blanco y negro. Pero la derecha no tiene ninguna idea, ni siquiera malas ideas. Uno ve una derecha que patalea en medio de la mayor confusión, algunos sectores con una especie de sálvese quien pueda ideológico, bogando un poco en dirección hacia el lado, otros volviendo a sus dachas, por así decirlo, a sus fundos, sus actividades privadas, escribir sus memorias. Enarbolan el tema de la libertad y la cacha de la espada, y además son unos cobardes, siempre escondiéndose detrás de personas como usted, que hablan fuerte, o de otro, o finalmente tocando la puerta de los cuarteles cuando llega el caso. ¿De qué alternativa puede presentar esta derecha estamentaria, esta derecha rentista? Porque de emprendedora tiene re poco, tú lo sabes perfectamente, hablan del emprendimiento y no emprenden nada, ¿entiendes tú? Entonces, ¿qué le queda al país? Pues si por un lado se están equivocando con este gobierno, ¿qué ofrece la derecha? ¿Qué puede ofrecer la derecha, Evelyn? Un país claramente más equitativo, pero con recetas que funcionen. Porque cuando uno mira, por ejemplo, Alemania comunista, democrática, y Alemania occidental, era el mismo pueblo, era el mismo país, las mismas instituciones. Mira cómo se fue
así para abajo económicamente, pero además tuvieron que construir un muro para que la gente no se les escapara. Todo esto en áreas de la igualdad. Todo se hace en áreas de la igualdad. Matan gente, los fusilan, igualdad. Y por otro lado, una economía sana, con respeto por los seres humanos, probablemente muy choqueada después de lo que había pasado con el nazismo, por lo tanto muy volcada a la preocupación de verdad por el respeto a los seres humanos. Y ahí en Alemania es donde nace esta economía social de mercado, en la que yo creo profundamente. Yo nunca he creído, y ustedes podrán ver toda mi trayectoria, nunca he creído en una economía de mercado. Pero sí creo que hay recetas que funcionan para una mayor equidad. Yo además creo, y esto en el debate ese que lo armó la UDD, yo dije que la equidad era importante, que no era solamente la lucha contra la pobreza. Porque en realidad cuando hay unas diferencias que no son aceptables, que no son... se pierde cohesión social, se arma... la guerra civil. La guerra civil. O sea, tú no puedes tener un país sin equidad. Y por eso que yo en realidad tuve diferencias y sigo teniendo muchas diferencias con mi propio sector y con muchos economistas, sobre todo los economistas como muy de Chicago, en el sentido de que yo creo que realmente el tema de la equidad, no solamente la pobreza, es sumamente importante. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace básicamente con pragmatismo. Se hace básicamente con un diálogo. Yo, por ejemplo, cuando el expresidente Lagos planteó el tema del auge, me pareció que era una súper buena idea. Trabajamos con Vieragallo, trabajamos con Benninger, trabajamos con el entonces ministro, con el propio presidente tuvimos un almuerzo. Y claro, no salió algo que satisfacía plenamente a todo el mundo, pero salió un proyecto de ley que yo creo que ha beneficiado a muchísima gente que tiene una enfermedad grave y que no puede tener la pena de que no lo atiendan o de que no pueda pagar. Entonces yo creo que cuando uno pone el pragmatismo, el diálogo de verdad, el diálogo sincero, uno puede realmente construir un país. Pero con estas ideas de hace 50 años atrás, lo que están haciendo es destruir. Yo debo estar en otro planeta porque yo soy de las personas que creo que el aporte de Fernando H. ha sido extraordinario en materia de discusión pública. Creo que el tipo sabe exactamente lo que señala cuando se refiere sobre todo a su ámbito constitucional. Creo además que hubo una elección donde tú competiste y donde las personas que voluntariamente quisieron ir a votar, porque ahora es así, voluntariamente se va a votar o no, escogieron a una persona que tenía un programa que se venía discutiendo hacía muchos meses y años incluso, de temas que efectivamente cambian las reglas del juego, que es una de las palabras que se han usado, se han esgrimido aquí como si fuese una especie de munición. Aquí hay dos grandes nuevos conceptos que se han tirado en esta discusión. Un concepto que se ha tirado es el decir que lo que se propone en términos de las reformas es ideológico. Como si no fuera ideológico el sistema que existe. No tiene nada de malo. ¿Ah? Como si no fuera ideológico el problema copago, es que no por funciona. ejemplo. Como si no fuera ideológico, no sé, vamos a ver. Funciona. Pero lo importante que creo yo que pasa es que me parece prácticamente imposible imaginarme. No sé si a ti se te ocurre cómo, a mí no se me ocurre cómo. Me parece prácticamente imposible imaginarme que se propongan reformas que cambian las reglas del juego y eso no tenga un costo, no tenga una resistencia brutal. No. Voy a usar tu palabra que te gusta a ti. Brutal, una resistencia brutal de quienes pierden más, que son las personas que básicamente capitalizan el sistema que siempre ha existido. Cuando tú cambias las reglas del juego, siempre te va a doler si es que tú sientes que a ti te afectan. Si te cobran más impuestos, si te cambian las estructuras en que tú eventualmente puedes tener lucro o utilidad en determinados negocios en los cuales te metiste para eso. Y por lo tanto, encuentro perfectamente razonable también de que una persona que se metió en las particulares subvencionadas con lucro y todavía quizás no ha podido lucrar, pero esa es su expectativa, diga, oye, si que me van a cambiar las reglas del juego, yo prefiero mejor vender mi territorio, mi terreno, porque saco mayor plusvalía a eso que a seguir trabajando con niños, que mi objetivo era ganar plata. Por lo tanto, me parece extraordinariamente razonable que exista una enconada batalla. Lo que me cuesta entender es que la batalla se presente o escale hacia
términos absolutos. A ver, donde tú digas, por ejemplo, cosas como la presidenta no sabe nada de nada. En esta materia no sabe nada de nada, lo vuelvo a reafirmar. Cuando tú Entonces, tú le preguntas, y eso vale para todos, ojo, perdón, eso vale para todos, Evelyn. Cuando tú reduces la discusión a temas absolutos de unos siempre están correctos, otros nunca lo están, siempre es todo o siempre es nada. Fernando, pero cuando ella habla de calidad en la educación, perdón, ¿dónde está la calidad? Porque lo que le prometió hace 40 años la calidad. Bueno, pero ella prometió calidad. ¿Qué significa calidad? Por ejemplo, empezar con los niños chicos. Tú prometiste el término multiroot y no pasó nada. ¿Y eso qué significa? Avanzamos enormemente. Pero por eso te estoy diciendo, en 8 meses tú dices cambió la calidad. ¿Qué calidad puede cambiar? No, si ni siquiera ha presentado un proyecto de ley que tenga que ver con la calidad. Nada, cero. Obvio. Porque lo que existe hoy día no tiene nada que ver con la calidad, y si no, léete a José Joaquín Brunner, pero no hay ningún estudio que avale que el cambiar todas las cosas que están cambiando hoy día mejore ni la calidad ni la equidad. En segundo lugar, cuando le dijo a la gente que iba a cambiar, les dijo que no les iba a permitir un poco que la gente escogiera en qué colegio iban a estar sus hijos, les dijo que se iban a cerrar colegios, les dijo que la reforma tributaria efectivamente iba a causar más desempleo, porque les dijo las cosas bonitas nomás, y la gente le creyó. Y resulta que ahora tú empiezas a mirar, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen las encuestas, la gente hoy día ya no valora esta reforma educacional. Ya no valora la reforma tributaria. Porque ¿sabes lo que pasa? Yo, cuando era senadora y diputada antes, yo muchas veces no solamente voté a favor, sino que apoyé activamente reformas tributarias. Pero reformas tributarias bien hechas, pues. Porque lo que presentaron aquí es un bodrio. Y lo que salió no es un bodrio, pero es requete contra malo. Porque tú no haces una reforma tributaria en 10 días en el Senado. Está llena de errores. Hoy día, fíjate, que se paga más impuesto por una empresa si tú eres chileno, propietario, que si eres un extranjero. ¿Cómo puede ser que una empresa valga más si está en manos de extranjeros que de chilenos? Así de mal hechas están las cosas. Entonces, la verdad es que cuando yo digo que no sabe nada de nada, es porque realmente está todo muy mal hecho, improvisado, además, sin ningún tipo de evidencia que señale que en lo que se está avanzando realmente va a mejorar la equidad o va a mejorar la calidad en la educación. Déjame cerrar mi argumento. Sí, perdona. No, está bien. A mí me puedes interrumpir todas las veces que quieras. Y a mí también. No, mi punto es el siguiente. Sí. Van 9 meses o 8 meses de gobierno y hay ciertas cosas que yo creo que se han avanzado muchísimo. Por ejemplo, a mí me sorprende que escuchar hoy día a personas de la bancada de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, que señalan que efectivamente el copago no debiera estar. Tú estás en la estrategia de que hay que meter más copago. Así es. Porque la clase media emergente, que está haciendo un tremendo esfuerzo, nunca se le ha beneficiado con nada. La clase media emergente está totalmente votada. Son los que hacen el esfuerzo, son los que pagan gran parte de los impuestos vía IVA, y la verdad es que se les ignora, y además cuando están tratando de salir y de sacar adelante a sus hijos, ¡pah!, para abajo de nuevo. Entonces, claro, yo creo que hay que darle mucha más oportunidad. Entonces, en esta cosa lo que yo digo es, ¿en qué momento vale lo que la propia gente decidió hacer? Lo que pasa es que la gente no decidió hacer lo que están haciendo ahora. Y por eso que ha bajado tanto. No, pues porque nunca le dijeron la verdad. Porque nunca le dijeron que la reforma educacional en realidad iba a ser básicamente estatizar. Iba a ser que tú no ibas a poder elegir. Iba a ser que tus hijos, por ejemplo, si tú tienes a niños que están comportándose muy mal en el colegio, no los vas a poder echar. Pero si hay alguien... entonces tú nunca le dijiste la verdad a los votantes. Pero ¿cuál es eso es lo que me fue puras vaguedades. Pero si tú acuérdate cómo eran... Evelyn, puras vaguedades. Evelyn, tú presentas un programa donde tú dices que ¿Tú crees que lo leyeron la gente? No sé, ¿leyeron el tuyo? ¿O el 37% que sacaste ni el uno, te ni leyó el programa? Ni el uno ni el otro. ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo se involucra, cómo se usa a las personas para invocarlas detrás de una posición u otra posición si se les niega la posibilidad siquiera de que hayan podido ver o entender las cosas mínimas para votar? Se les quiere que es un borrego, las personas actúan en manada. Perdón, ¿y por qué hoy día? Yo creo que ellos saben lo que está en juego. Porque hoy día no se dignan siquiera a escuchar a los padres esos que están marchando en las calles. Y se les dice que están haciendo campaña del terror.
¿Por qué hoy día no se escucha a los profesores que están en paro no sé cuánto tiempo? Porque hoy día no se escucha a nadie, porque no hay ningún tipo de diálogo, porque no hay ninguna intención de diálogo, porque en realidad no hay ninguna intención de hacer bien las cosas. Ese es el drama. Felipe. Entonces, yo solamente quiero señalar que lo que se dijo en la campaña eran puras vaguedades y puros títulos incompletos. Cuando dijeron educación gratis y de calidad, nada hasta ahora. Supongamos que esa tesis es correcta, y anoté aquí dos palabras que dijo en algún momento Evelyn: pragmatismo y diálogo. Sí. Supongamos que la tesis es correcta y que el gran problema de Chile, su principal falencia, es Michelle Bachelet, como dice usted. Supongamos que ella no sabe nada ni en materia educacional, que no tiene idea en materia tributaria, estoy leyendo textual su entrevista con El Pulso, que no tiene idea de lo que pasa en la economía, que tiene una incapacidad para implementar políticas públicas. ¿Cómo ve desde su criterio, desde su trinchera, la solución? Porque, ¿cómo se para esto? Porque quedan 3 años de gobierno. No tiene que salir la gente a la calle, tiene que responder el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se imagina un cambio si este gobierno va a seguir siendo el mismo y tiene apoyo todavía? Puede haber bajado, pero todavía tiene apoyo. A ver, yo creo que esta cosa va a ir paulatinamente cada vez peor, que ella va a seguir perdiendo popularidad, que no va a haber diálogo en ninguna materia, porque no quiere que haya diálogo, que el tema de la seguridad ciudadana se va a ir poniendo cada vez peor, lo cual es muy grave porque ya estamos viendo especies de linchamientos en las calles que son aterradores. Creo que el tema de la administración pública va a seguir un poquitito la línea del metro, o sea, malita. Yo creo que nuestro país va a 2 o 3 años súper difíciles. Y lo grave, y yo creo que eso lo dijo con mucha claridad nuevamente Óscar Guillermo Garretón, vamos a estar sometiendo a Chile a un grado de tensión que no sabemos cómo los chilenos van a reaccionar. ¿Y en ese sentido, cuál era el rol de la derecha esos 3 años? Mostrar otro modelo, mostrar otra alternativa, otra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que tiene que empezar. ¿Y esperar hasta la próxima elección? Bueno, no te queda otra, ¿no? Ella fue electa por 4 años y esos son los 4 años. Y yo creo que los 4 años van a ser muy malos. Y creo además, y lo dije así en la entrevista, que la única forma en que ella puede hacer un giro es si los partidos de la propia Concertación empiezan a asustarse. ¿Asustarse de qué, perdón? Asustarse de la baja en la popularidad, de la baja del apoyo ciudadano, en que además yo creo que van a reaccionar tirando plata a la calle, bonos, etcétera, con lo cual la economía va a estar aún peor. Así que yo veo las cosas muy negras. ¿Y tu rol, tú ves un retorno a la política? No, mi rol, por ahora, no hay ninguna posibilidad de volver a la política, no estoy pensando en volver a la política en este momento, pero yo creo que hay que alertar, hay que decir las cosas con mucha claridad, porque en realidad, al final, lo que a ellos más les conviene es tener gente callada, cabizbaja, que acepte, pero no lo van a aceptar los profesores, no lo van a aceptar los padres y apoderados. La ciudadanía se está empezando ya a cansar del tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que hay muchas señales de que la gente está perdiendo la paciencia. Evelyn Matei, muchas gracias por haber estado aquí. Encantada.